Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de enero del año 2020 de Todo a Pulmón. Es para Jorge Jacobs y para mí un gran gusto estar con ustedes y empezar con las pilas bien cargadas, con mucha energía y optimismo. Eso sí, quiero subrayar el segundo término, optimismo racional. Porque este año, apreciables oyentes, venimos decididos a poder unir más personas a las transmisiones de Libertópolis, más liberhéroes que nos permitan aprovechar este tiempo que tenemos de vida. Carpe diem, eso es lo que dice esta blusa, t-shirt que elegí para hoy, el primer día en el cual regresamos con ustedes en vivo y en directo. Y espero que aquellos que hayan escuchado nuestros especiales de fin de año y principio de 2020 nos los comenten, porque recordarán que antes de que nos fuéramos ya al descanso en el cual todos los Libertópolis aprovechamos para reflexionar, algunos para viajar en nuestra Guatemala, otros para hibernar en esta temporada. Vamos a ver quién tiene cara de oso, apreciables amigos. En fin, lo importante es que regresamos con ese optimismo racional ante la expectativa de los cambios que se van a dar en nuestra Guatemala. Eso sí, interesados en lo que está pasando también a nivel internacional. Y esos son partes de los temas que vamos a abordar hoy. ¿Qué sucedió ayer en Venezuela y cuál es el estado actual de las cosas? ¿Sigue siendo Juan Guaidó reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países? ¿Sigue siendo Juan Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana? Pues bueno, para que platiquemos de esta noticia internacional cercana a nosotros, y digo a nosotros en Guatemala, Venezuela, importantísimo país latinoamericano, del cual podemos aprender muchísimo nosotros los guatemaltecos de los errores que ellos, sobre todo los venezolanos, han cometido. Bueno, por cierto, cuando hablemos del salario mínimo voy a mencionar nuevamente un tema de Venezuela. Pero bueno, en fin, venimos con las pilas cargadas y se darán cuenta ustedes, apreciables amigos, que espero que ya estén sumándose no solo al proceso de aclararse las ideas, sino a la batalla por esas ideas. Porque solo cuando estas ideas sean entendidas, comprendidas por más de nuestros compatriotas, vamos a poder presionar a los políticos para que hagan los cambios que necesitamos en nuestro sistema. Pero antes de que yo continúe entusiasmada, amigos, acompañándoles, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes y feliz año, apreciables oyentes. Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y buenas tardes a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar este año. Nos adelantamos a felicitarlos. Ese es un gran optimismo, George. Sí, te felicito. Para que veas, sí, optimismo racional de ese que mencionabas hace un rato. Pues, y a todos los que ya nos están escuchando, pues les deseamos que tengan un muy feliz año, que este año realmente logren los objetivos que se han propuesto, y si no se han propuesto, pues todavía tienen tiempo para proponérselos. Pero hay que aprovechar precisamente estos inicios de ciclos para ponerse objetivos y para empezar a actuar en ellos, y que pues ya hoy algunos pues empezaron desde el 2, o incluso algunos empezamos desde el 1, pero para la mayor parte de guatemaltecos pues hoy es uno de los primeros días hábiles del año. Pues empiece con ánimo, empiece con fuerza y avance hacia sus objetivos. Eso es lo más importante, que empiece a caminar, que empiece a actuar. Es muy bueno ponerse a planificar, pero es mucho mejor ponerse a actuar.
Y bueno, pero comencemos, Jorge, rápidamente saludando a nuestros oyentes que dicen presente y en particular a aquellos que están compartiendo todo a pulmón. Quiero agradecerles. Primero voy a listarlos a todos los que nos han dejado comentarios, al menos en Facebook Live, luego vamos a ir a las otras redes. Pero primero queremos agradecerle a Susan Labañino, a Anabela Beltetón, a André Rocío Caal, a José Calderón, a Ingrid Judith Castillo, a Lauro Enrique Chonay Pérez, a Edisa Carrillo, a Blanca Margarita López Musín, a Eli Bank de Orellana, a Ramón Parellada. Queremos agradecerles los comentarios que nos dejan y en particular queremos mencionar a aquellos que nos comentan que ya han compartido todo a pulmón. Agradecerle a Susan Labañino, a Anabela Beltetón, a Ingrid Judith Castillo, a Blanca Margarita López Musín, también a Ramón Parellada que nos comenta que ya compartió, a Río Navarrete que dice que nos escucha desde el Reino Unido. Vaya, este 31 de enero, ¿qué va a pasar, Río Navarrete? Pues ya no hay vuelta de hoja, al final ganó Boris Johnson, así que ese es uno de los hechos importantes a tener en cuenta para finales de este mes, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero bueno, hay más apreciables oyentes que ya han compartido todo a pulmón y también los queremos mencionar. Queremos agradecerle, además de Ramón Parellada, a José Tomás Núñez Páez, a Julio Ariza, a Pancho Chisco, a Gustavo Toc, a Edisa Carrillo, José Calderón, Marco Cruz, Anabela Beltetón y Marlon Roquel. Vaya, aquí nos hacen falta de los que rara vez nos abandonan, así que no los voy a mencionar porque les voy a dar el chance a que se conecten, como veo que lo están haciendo muchos de nuestros oyentes, y pues tengan, ojalá, entre sus propósitos, no solo aclararse las ideas, sino dar la batalla por estas ideas. Muchísimas gracias a los que nos siguen saludando, también Marvin Luna, bienvenido, gracias por ese abrazo y por supuesto que le vamos a dar duro al 2020. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos progresar, para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Pero rápidamente, antes de que nos vayamos a la pausa, les quiero comentar los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy. Bueno, primero, hoy es lunes 6 de enero, el primer día hábil del mes de enero del año 2020, lo que significa, apreciables amigos, que a partir de la 1 de la tarde aproximadamente me va a acompañar el todavía diputado independiente Luis Pedro Álvarez, para que hagamos una última revisión con Luis Pedro, y aquí aplica perfectamente el término última, porque va a ser la última revisión que vamos a hacer con Luis Pedro sobre el Congreso de la República, ya que, como bien ustedes saben, él ya no se presentó a una tercera elección, porque, como lo explicó cuando se despidió de los oyentes de Libertópolis como conductor de programas, él lo dijo que tenía planificado hacer 2 legislaturas, cumple con sus palabras y con su palabra y regresa a partir del 14 de enero por la tarde, después de que ya haya entregado el cargo, ya regresa a sus actividades privadas como abogado que es. Entonces, hoy, apreciables amigos, es la última entrevista que le hacemos a Luis Pedro Álvarez como diputado del Congreso de la República. Motivo por el cual, Jorge, considero que es importantísimo que desde ya los oyentes que tengan preguntas para Luis Pedro, para que nos preparemos para lo que nos viene a partir del 14 de enero, ese Congreso que hasta este momento, Jorge, yo no sé a ciencia cierta quiénes realmente van a tomar posesión, porque la decisión que tomó, que ya ha sido cuestionada por algunos señores de la UNE, que Orlando Blanco es uno de los que lo ha cuestionado, la decisión que tomó el Contralor General, de que el finiquito que tienen que presentar aquellos diputados electos que han tenido relación con el Estado como gobierno, o en la parte del Estado que representa el gobierno, ¿qué tal? Porque recuérdate que estamos en proceso de aclarar las ideas. No es lo mismo el Estado que el gobierno, aunque la gente crea que es lo mismo, la mayoría tristemente. Pero regresando al punto, una de las decisiones que tomó en los últimos días el Contralor General es que el único, aunque no es el finiquito, por favor, ¿cómo es que se llama constancia temporal de
de que no tienen... que no tienen deudas pendientes con los tributarios. A final de cuentas eso debería sí, ser. Pero realmente es de que no hay ningún reclamo en que se esté en el revisando, manejo de ¿verdad? cuentas Sí, de ellos. exactamente. Entonces, pues bueno, recordemos y hay que hacer... Y es temporal básicamente porque recordemos que en el caso de los funcionarios públicos, su responsabilidad termina 20 años, o sea, 20 años después. O sea que realmente un funcionario público, ¿no? Un exfuncionario durante público... Durante 20 años no debería estar pidiendo la constancia. O sea, si quiere tener otro cargo público, ¿verdad? Pero realmente un finiquito solo se le puede extender a alguien 20 años después de que ya dejó de ser funcionario público, porque... Y que no ha tenido ninguna otra relación con el gobierno. Sí, por eso, 20 años después de que dejó de ser funcionario público, o indistintamente... Porque pudo haber dejado de ser funcionario público, pero ocupar otro cargo que también implica el manejo de fondos de los tributarios. Por eso 20 digo yo, años de trabajar con el gobierno. Así es, trabajar de una o X forma, Jorge, con el gobierno. Hasta 20 años después te pueden realmente dar un finiquito, mientras están con una espada de Damocles que hasta este momento no le ha caído a nadie encima, pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 14 de enero. Pero el punto es que discutan lo que discutan los diputados electos, una vez se tenga claro que esa constancia es temporal, yo considero que el Contralor tiene el poder de emitir o tomar tal decisión, ¿no? Y decir, miren, solo los que tienen una constancia temporal del año 2020 va a ser tomada como válida. Así que yo imagino que todos aquellos que han ejercido algún cargo público, voy a decir entre comillas, que puede ir desde ministro, secretario, funcionario X, gobernador, etcétera, deben de estar alcaldes, deben estar en este momento corriendo a ver cómo consiguen una constancia del 2020, porque esto no solo debe de aplicar a los diputados, sino también a alcaldes y a todos aquellos que vayan a ocupar algún cargo público, incluido Alejandro Yamatei, porque no han pasado 20 años desde que él ejerció. Le dieron una en diciembre, jefe. Así que de seguro pero ya no es válida. Van a tener que darle otro nuevo. O todos hijos que en diciembre, o todos centenados. Yo creo que fue el 23 de diciembre, llegaron no, el anterior. El lunes anterior llegaron a la Contraloría a que les dieran su... ya tengo el nombre, constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Ese es el nombre de lo que comúnmente se conoce como finiquito, que realmente no es un finiquito. Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Así que pues bueno, Jorge, vamos a ver quiénes al final consiguen esa constancia, ¿otra vez? Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Oh no, con razón la mayoría le llama finiquito, pero bueno, aunque no es un finiquito. Pero bueno, en fin, regresando al tema ya abordamos uno de los asuntos que teníamos que tratar, ¿sí, George? Sí, no, es que estaba pensando que se le podría poner así como el término aquel que popularizó Castrezana. Sería... finiquito, ¿cómo es? Su verdad interina. Sí, entonces finiquito interino. Es una reducción. Pero sí era esa verdad interina, ¿no? Sí, verdad interina. Sí. O sea, que puede ser que cuando aparezca la verdad resulte que lo que ahorita era verdad realmente era una mentira o una falsedad. Pero entonces, bueno. Eso va a ser un finiquito interino. Saludos a Fabi Fuentes que nos dice desde YouTube. Qué bueno verlos nuevamente. También para nosotros, Fabi, es un gusto estar con ustedes. Eso sí, veo que nos faltan muchos de nuestros amigos que nos suelen acompañar por medio de YouTube. Lo que sí está bien, que va creciendo en estos momentos, es Periscope. Así que aquellos que nos están acompañando y se comunican con nosotros por medio ya sea de Periscope o de Twitter, también les damos la bienvenida a todo a pulmón. Ahora, a apreciables oyentes, ¡ay, qué bien! Va sumando más y más gente a nuestra transmisión. Shatsi Gutiérrez también dice presente y compartiendo. Pero bueno, apreciables amigos, regresando otra vez al tema de Luis Pedro, nos va a acompañar en la segunda mitad de Todo a Pulmón. Así que aquellos que tengan preguntas, por favor, adelante, apúntenlas para que podamos prepararnos para
para lo que nos viene en el próximo Congreso de la República. Ahora, ¿qué otros temas vamos a abordar? Vamos a abordar, por supuesto, a nivel internacional. De forma breve les vamos a contar qué es lo que está pasando entre esta amenaza de guerra entre Irán y Estados Unidos y las consecuencias que podría traer. Ya el próximo miércoles en el patio de atrás, Jorge Jacobs junto con Renny Bake van a entrevistar a Joseph Humire. Él es un experto en temas de seguridad en Estados Unidos y con quien hemos hablado mucho al respecto de temas de seguridad y especialmente que Joseph ha sido uno de los pocos que ha mantenido que ha mantenido vigencia en el tema, la injerencia de Hezbollah en Latinoamérica. Y eso es precisamente uno de los temas que vamos a hablar, porque la gente dice, eso está pasando al otro lado del mundo, y a menos de que sea la tercera guerra mundial, así con bombas nucleares y todo, pues a nosotros no nos afecta. Pues viera que sí nos puede afectar, porque, repito, los de Hezbollah han estado activos en Sudamérica y en particular en Venezuela, por cierto, que de hecho se dice incluso que hasta tienen ahí bases de entrenamiento en Venezuela. Así que de que nos puede llegar algo por aquí, nos podría llegar, o sea, existe la posibilidad y pues ese es uno de los temas que vamos a estar hablando con Joseph el miércoles. Bueno, y nosotros por supuesto brevemente lo tenemos que tratar hoy, Jorge, y sí lo vamos a abordar. De ahí acerca del cambio de gobierno, ese va a ser un tema constante hasta el próximo 14 de enero. Hoy solo les vamos a comentar cuál va a ser el protocolo, porque ya muchos están recordando cuáles son todos esos asuntos pendientes importantes que tiene que abordar, que tiene que enfrentar el próximo presidente Alejandro Giammattei. Luego, amigos, o el presidente electo, que por cierto este fin de semana, Giammattei, que dijo que no iba a salir de viaje, Jorge sí se fue a reunir con el presidente de Honduras, y lo que me llamó la atención, bueno, hay que mencionar un par de cosas, si acaso nos da tiempo hoy, si no lo hacemos mañana, pero acerca de esos aparentes acuerdos preliminares con los cuales llegó con el gobernante hondureño, que incluye la posibilidad de que los vuelos entre Guatemala y Honduras sean abordados como vuelos locales, que eso me parece que sería buenísimo y que debería de ser, realmente debería poder aplicarse a toda Centroamérica, no únicamente con Honduras. Sí, de hecho desde hace tiempo se está trabajando eso y que bueno que finalmente se vaya a lograr por lo menos con Honduras, pero sí es eso es un paso más en la supuesta Unión Centroamericana que creo que sí se puede dar en algunos aspectos, como por ejemplo de que sean vuelos locales los que se den dentro de la región, así como recorridos locales cuando uno va en vehículo también y no tenga que pasar todos los relajos que se pasan en la frontera. Eso es parte de esos proyectos de ir unificando la región, no políticamente, que eso sí no considero que sea conveniente, pero de manera económica y regulatoria y de trámites sí. Bueno, y veamos las reformas a la LEP, esos son los otros de los temas que también queremos abordar a lo largo de esta semana. Este 2020, que por cierto, dato curioso, es un año bisiesto, Jorge, o sea, febrero va a tener 29 años, pero también 29 días. 29 días, demasiado entusiasmo el mío. Febrero va a tener 29 días, pero es también, y es ahí donde viene mi confusión, un año olímpico. Esto es un año de Olimpiadas, George. Sí, en efecto, son las Olimpiadas en Tokio, en junio, ¿en qué? Sí, en junio, julio son las Olimpiadas en Tokio, que es el clímax del ciclo olímpico que empieza con todos los juegos desde los nacionales, pasando por los centroamericanos, los regionales, los panamericanos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos, en nuestro caso aquí en Latinoamérica, en el continente americano. Y pues esta es la culminación de un nuevo ciclo, que son ciclos así de 4 años, y entonces son los Juegos Olímpicos en Tokio, que auguran que van a ser muy tecnológicos. Obviamente no las competencias, porque esas siguen siendo muy similares a todas las demás. Lo que va a ser muy tecnológico es toda la cobertura y todo lo que haya alrededor de las competencias.
Y bueno, para finalizar, les repetía que también a lo largo de estos días esperamos tratar con un poco de detalle el tema del salario mínimo y poder compararlo para que seamos conscientes que mucho hizo Jimmy Morales aumentando un 3%, porque la realidad es que no debió haber aumentado absolutamente nada, ni un centavo. ¿Por qué? Porque eso no nos permite ser competitivos y no nos permite ser lo competitivos que deberíamos de ser. Y no nos va a permitir atraer todo ese capital que necesitamos para transformar recursos en riqueza y que efectivamente ya a los guatemaltecos les venga del norte, que no les importe cuál es el salario mínimo, porque todos estamos ganando mucho mejor y estamos mejorando nuestra calidad de vida porque hay producción, porque hay creación de riqueza. Pero bueno, amigos, esos serán algunos de los temas que si obviamente por cuestión de tiempo no los podemos abordar todos hoy, van a ser parte de los temas que vamos a estar tratando a lo largo de esta semana. Pero solo quiero terminar este segmento con una nota del día, George, que tiene que ver con este bloqueo que están llevando a cabo un grupo de pobladores en la autopista Palín-Escuintla. Y yo espero que, primero que todo, una de las cosas con que cumpla ipso facto el próximo presidente, Alejandro Yamatei, es de que no va a tolerar estos abusos a la libre locomoción. Pero en este caso, Jorge, yo quería subrayar que no solo es un abuso a la libre locomoción, sino también ahí hay un abuso a la libertad de intercambiar, de comerciar y de la propiedad privada. Porque recordemos que esa autopista ha sido concesionada. Y entiendo que lo que les molesta a los pobladores es que los funcionarios de la compañía que está a cargo de la concesión, la administración de la autopista Palín-Escuintla, hayan decidido cerrar un retorno. Sus razones tendrán para cerrarla, pero tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces aquí ya no es solo cuestión de violar la libre locomoción, sino que los que están bloqueando la autopista Palín-Escuintla están cometiendo otros delitos que debería de representar, así como cuando agarras a un ladrón infraganti, porque están cometiendo esos delitos infraganti, deberían de ser detenidos. Pero lo que hemos dicho, han sido tan laxos, no solo el gobierno de Jimmy Morales, sino los anteriores también, con estas medidas de hecho, que hoy, pues te imaginas, Jorge, hasta porque una empresa que tiene todo el derecho de cerrar un retorno, decide cerrarlo, yo salgo a protestar y a violentar los derechos, no solo de los que tienen el derecho de dominio sobre esa carretera, sino también los derechos de los miles de guatemaltecos que necesitan transitar por esa autopista. Sí, y especialmente tomando en cuenta precisamente lo que hemos hablado de que hoy para la mayoría de empresas es el primer día hábil del año, y eso implica también que para muchas personas también es su primer día laboral del año, y resulta que muchos probablemente no hayan podido llegar o no hayan podido empezar sus actividades y tenían que ir, qué sé yo, a la costa para ir a realizar algún trabajo de ventas o lo que sea. Pues ya empezaron el primer día laboral del año, lo empezaron sin poder trabajar. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y antes de que entremos a los temas nacionales vamos a ir a los internacionales y queremos comenzar ahorita con el tema de esta amenaza de guerra entre Irán
y Estados Unidos, por lo cual nuestro oyente Adolfo Chali Ordóñez nos deja el siguiente comentario. George dice, y por cierto que los losers que aún no se recuperan de la derrota de 2016 odiarán más a Trump por acabar con ese general iraní, pobrecitos. Pues bueno, George, yo pienso que la mayoría de los oyentes y probablemente también a don Chali Ordóñez necesitan más contexto para entender lo que está sucediendo y las consecuencias que podría traer. Por supuesto que en este caso, Jorge, considero que lo que cualquier presidente de un país debió hacer, lo hizo Donald Trump, salir a defender a los estadounidenses que se encontraban en la embajada de Bagdad ante una amenaza terrorista de grupos apoyados por el gobierno iraní. La decisión de que se asesinara al general al frente del ejército iraní, pues bueno, habrá que ponerlo en un mayor contexto, que es para eso precisamente que van a entrevistar tú y Reni perdón, es que olvido el nombre. Sí, lo peor es de que a mí también se me fue ahorita. Pero... Ay, George. Bueno, van a entrevistar a un experto en temas de política estadounidense. Pero lo que sí podemos, George, es poner en contexto a los oyentes de qué es lo que está sucediendo y por qué hay quienes han considerado Joseph Kumiri, y por qué esto podría representar, Jorge, algunos temen que podría representar el inicio de una nueva guerra, voy a decir entre comillas mundial, porque podría representar que se involucren gobiernos de otros países, unos aliándose con el gobierno de Estados Unidos y otros aliándose con el gobierno iraní. Pero bueno, George, adelante, pongamos en contexto a los oyentes. Sí, tal vez el contexto más reciente, si quieren, porque realmente el contexto es así Pero comencemos por el principio, Jorge. Como dicen, no sabemos qué tanto nuestros oyentes o qué tan creíble es esa información, cuánta emotividad, porque por ejemplo vemos el comentario de don Adolfo Chali Ordóñez, que está lleno de emotividad, ¿no? Entonces, hay que ser objetivos, hay que ser racionales y explicar bien el contexto previo a hacer un análisis que nos permita entender mejor la situación y los riesgos que podemos correr todos ante una eventual guerra que involucre de ambos bandos a gobiernos de varios países. Ya de por sí vemos que la caída que hubo en las bolsas de valores más importantes a raíz de estos eventos y luego los cantos de muerte dentro del Congreso iraní, los miles de iraníes que fueron hoy a las honras fúnebres del general Soleimani, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, no es cosa de broma, no es cuestión de memes, va más allá de los memes, hay que entenderlo para uno poder leer correctamente lo que podría suceder, que yo espero que no se dé. Yo espero que prevalezca la sensatez, ¿no?, de ambas partes, y también de aquellos que ya se han empezado a involucrar, aquellos gobernantes de otros países que se han empezado a involucrar, porque por supuesto sabemos que es el Oriente Cercano una de las principales fuentes de petróleo del mundo. Por eso es que aumentó el precio del petróleo a raíz de estas amenazas. Pero comencemos por el principio, George. Adelante. Bueno, el suceso central de los acontecimientos de la semana pasada es la muerte de este general Qasem Soleimani, pero que básicamente era completamente desconocido en la mayor parte del mundo, con excepción de los círculos así de inteligencia, pero que realmente ha tenido una influencia muy grande en los sucesos que se han dado principalmente en el Oriente Cercano, pero no solo ahí, en los últimos 20 años. ¿Y esto por qué? Porque este es un general, se llamaba Qasem Soleimani,
Él empezó en el ejército en el ejército de Irán. Desde la guerra desde un poco antes, de hecho, de la guerra entre Irán e Irak, que fue una guerra que duró 8 años, allá en los años 80, y ahí fue subiendo de rango hasta llegar en 1998, si mal no estoy, a ser nombrado director de las fuerzas Quds. Y las fuerzas, ¿qué son las fuerzas Quds? Básicamente es una rama extraoficial del ejército de Irán, cuyo objetivo es literalmente recuperar Jerusalén. O sea, de hecho, Quds, el nombre es, entiendo que la palabra en persa es precisamente Jerusalén. O sea, es la fuerza Quds, sería, si lo tradujéramos, sería algo así como la fuerza Jerusalén. Y ese es el gran objetivo, pero básicamente es la rama del ejército, repito, extraoficial del ejército de Irán, utilizada para incursionar fuera de Irán, o sea, trabajos extranjeros, por así decirlo, incursionar fuera de Irán con el objetivo último ese de lograr recuperar Jerusalén. Pero lo que yo decía, Jorge, eso me parece, lo que estás diciendo es importantísimo para entender la importancia del asesinato que ordenó Donald Trump. Pero antes de hablar del asesinato de este militar, es importante conocer cuáles fueron los hechos que provocaron esa reacción de Donald Trump. Eso es comenzar por el principio. Bueno, pues es que ahí va a llegar. Ibas a llegar del final al principio. No, porque me dijiste al principio, es precisamente de este señor. Porque él tuvo mucho que ver precisamente en esos incidentes que se han dado a lo largo, no recientemente, a lo largo de los últimos 20 años. Él ha tenido mucho que ver en muchos de los ataques, por ejemplo, durante la guerra en Irak y durante el tiempo que hubo un contingente grande del ejército de Estados Unidos en Irak. Muchos de los ataques que hicieron milicias dentro de Irak a soldados estadounidenses pues fueron dirigidos y fueron financiados por este señor, el general Soleimani y la fuerza Quds. Luego, recientemente, en este año, pues han habido se ha ido incrementando poco a poco las acciones que fueron haciendo. En inglés le llaman proxies, que es básicamente actuar en nombre de otra persona, que serían serían los testaferros, sería aquí en español, pero básicamente que son organizaciones terroristas, que es como ha trabajado esta fuerza Quds, organizaciones terroristas en otros países que utilizan para atacar, para hacer ataques terroristas con el objetivo de esto de Quds. Y entonces así fue como llegaron a en el año pasado, en el 2019, pues hicieron varios ataques, unos fuertes en el Golfo Pérsico, por ejemplo, donde atacaron varios buques. Luego botaron un avión de estos no tripulados gringos. Y esas son algunas de las cosas que llevaron a esto que se dio la semana pasada. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Recuerden que este es un tema de darle seguimiento porque es una noticia en desarrollo. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con María Teresa Romero, quien, como ustedes ya saben, porque la han escuchado en todo pulmón en varias ocasiones, es la embajadora designada por el gobierno de Juan Guaidó para que nos explique qué está sucediendo en Venezuela. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y se encuentra con nosotros en línea María Teresa Romero, embajadora designada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos segundos mientras Marito nos pasa
la llamada con nuestra invitada. Ya la tenemos en línea. María Teresa, muy buenas tardes, feliz año y bienvenida a Todo a Pulmón. Gracias, como siempre, un feliz año y muy agradecida de estar con ustedes. María Teresa, como sabemos que tiene el tiempo reducido, vamos de una vez al tema por el cual queremos conversar con usted hoy, que tiene que ver con los hechos que se dieron ayer en la Asamblea Nacional Venezolana y este reclamo que hace hoy la dictadura de Nicolás Maduro de que ya no es Juan Guaidó el presidente de la Asamblea. ¿Nos podría explicar con un poco más de detalle qué fue lo que sucedió ayer y cuál es la situación actual del presidente interino Juan Guaidó y de los miembros de su gabinete, incluida usted, que por supuesto debemos incluir que ya el gobierno de Estados Unidos reconoció de nuevo a Juan Guaidó? Entiendo que eso es parte de las notas del día, pero los micrófonos son suyos, María Teresa. Adelante. Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes guatemaltecos. Lo que pasó ayer fue que Nicolás Maduro ordenó boicotear la instalación de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, como cada año, donde se escoge las nuevas juntas directivas. El dictador Maduro sabía perfectamente que el presidente Guaidó, el presidente encargado, y tiene la mayoría de los diputados, y la plancha que presentó para la nueva directiva ya había sido aprobada, concertada con la mayoría de los diputados. Entonces el régimen lo que hizo fue sabotearlo. ¿Y cómo lo saboteó? Eso nos tenemos que ir hacia... Pasó todo diciembre mientras los venezolanos estaban celebrando las Navidades y el Año Nuevo, persiguiendo a algunos diputados. Incluso todavía hace 2 semanas secuestrados por las fuerzas de seguridad del régimen, todavía no aparecen. Otros fueron tan perseguidos que tuvieron que salir al exterior. Imagínense ustedes que hay como casi 20 diputados afuera del país por la persecución del régimen. Como esto no le fue suficiente y sabía que Juan Guaidó tenía los votos, entonces lo que hizo que el día de ayer puso una cantidad de fuerzas militares y que no dejaban entrar sino a ciertos diputados, por supuesto los diputados del Partido Socialista de Venezuela, que es el partido del régimen, y algunos diputados que habían comprado, porque eso es otra cosa que hay que decir, que lamentablemente algunos diputados fueron comprados de la oposición, me refiero, fueron comprados. Estamos hablando de unos 10. Estos diputados, se dice que se le pagaron de 500,000 a $1,000,000 para pasarse al régimen y no dejar instalar la asamblea. Total es que no dejaron pasar, agredieron sobre todo a las diputadas mujeres en una hazaña realmente inédita, nunca visto. No dejaron pasar a Juan Guaidó y sin quórum necesario, pusieron como presidente los que lograron entrar, básicamente del PCV, pusieron de presidente a un diputado comprado de las filas de la oposición y pusieron como directiva de resto a los del PCV. Esto fue completamente una asamblea y una instalación ilegal. Entonces, como la Constitución Nacional Venezolana establece que cuando no se pudo instalar con quórum o por un suceso accidental una sesión de esta naturaleza, puede hacerse en otro lugar. Entonces, Juan Guaidó y la mayoría de los diputados
que estaban presentes ayer en Venezuela, fueron a otra sede, a la sede del diario El Nacional, y fue cuando voto a voto, como siguiendo el procedimiento y la Constitución, lograron confirmar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y por ende de la presidencia encargada de la República, con muchos más votos de los necesarios. Era una votación simple y se trataba de tener 84 diputados. Pues con 100 diputados se estableció. Claro, Nicolás Maduro, y esa es la línea estratégica del régimen dictatorial, como siempre ha pasado en Cuba y en otros países dictatoriales, empiezan a decir que eso no es legal, que esa es la verdadera. Están desesperados por tener el único cuerpo legal y reconocido por la Constitución Nacional y por la comunidad democrática internacional. Entonces, por eso es que ustedes ven esas declaraciones, pero la verdad es que no solamente Estados Unidos, sino Guatemala, todos los países miembros del Grupo de Río, Europa, muchos, además, países latinoamericanos que tienen una posición neutra, más bien vinculada al chavismo, como México de López Obrador y la Argentina de Alberto Fernández, establecieron que lo que había hecho, rechazaron, mejor dicho, que lo que había hecho el régimen con esta burla a todos los venezolanos, pues no lo podían aceptar. Y ahora vemos, yo creo, a mi modo de ver, una Asamblea Nacional a favor de Juan Guaidó, mucho más reconocida y con mucho más fuerza que la que tenía hasta ahora. Jorge. María Teresa, ¿cómo queda entonces ahora? Porque según entiendo, lo que se dio ayer fue que este grupo de gente afín de diputados afines al régimen de Maduro, los del Partido Social, de la Mesa Socialista. Sí, Partido Socialista de Venezuela. Sí, ellos están haciendo su mate de que ellos tienen ahora la junta directiva y entonces ahora resulta que van a haber, aparte de la Asamblea Nacional, van a haber 2 cámaras legislativas. Y bueno, para nosotros no hay 2 cámaras legislativas, para nosotros hay una sola y con la mayoría de la comunidad internacional a favor. Pero sí, ellos quieren ellos quieren por todos los medios tratar de lo que siempre han hecho, de instalarse y decir, además, ¿dónde quedó la Asamblea Nacional Constituyente? Porque ellos mismos formaron el año pasado, en 2018, una Asamblea Nacional Constituyente y se fueron de la Asamblea Nacional diciendo que ellos tenían la mayoría y que iban a hacer una constitución, la cual todavía ni siquiera han propuesto nada después de casi 2 años. De modo que vemos que ellos van a seguir en su juego junto con Cuba, Rusia, porque ya Rusia se pronunció a favor de Nicolás Maduro, y bueno, y esto sigue la lucha en relación a la democracia y la dictadura en América Latina, y los países tienen que ir, decantándose más aún y ver, y los organismos internacionales, como bien lo dijo el secretario general Almagro, tiene que ir tomando realmente posición y ver con quién están y contra quién están, porque estamos una vez más ante una situación límite y muy peligrosa. María Teresa, una pregunta más por el tiempo escaso que nos quedan. Obviamente lo que vemos que va a suceder es que van a haber ciertos gobiernos que van a reconocer a Luis Parra, ¿es correcto? Luis Parra es el diputado que era de Primero Justicia y le pagaron, lo sobornaron y sí, ciertamente es el presidente de la nueva directiva chavista.
Entonces, van a haber algunos gobiernos que lo van a reconocer a él como el presidente de la Asamblea Nacional y van a haber otros, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, y pienso que es el gobierno de Guatemala, no solo el presente, sino el entrante de Alejandro Yamatei, que van a seguir reconociendo a Juan Guaidó no solo como el presidente de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de Venezuela. ¿Esto qué? Sí, tanto es así que yo estoy preparando viaje, he sido invitada a la toma de posesión y en cualquier momento de principios del año, pues se me dará las cartas credenciales, como lo ha dicho el nuevo presidente Yamatei. ¿Eso qué va a implicar en Venezuela? Porque vemos que a pesar de todo este apoyo político, los avances para poder que la mayoría de los guatemaltecos que quieren urgentemente, la mayoría de los venezolanos que quieren un urgente cambio de gobierno en Venezuela y salir de la dictadura narcosocialista de Nicolás Maduro y de los chavistas, que avance todo este proceso que empezó ya desde que fue reconocido por más de 50 países como presidente interino Juan Guaidó, pero se tiene la percepción de que se estancó esa batalla en Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas para este año y qué podría cambiar para que finalmente hayan verdaderas elecciones libres en Venezuela, libres de fraude, que es lo que ha habido en las últimas, y que se puedan ustedes liberar de esta narcodictadura? Sí, bueno, todos quisiéramos dentro y fuera de Venezuela, porque esto ya ha repercutido y tiene efectos negativos en todo el continente, ¿verdad? Todos quisiéramos que fuera una solución rápido. Se trató el diálogo, pues el gobierno se levantó de la mesa, no quiere diálogo, no es la primera vez, desde el 2004 se está levantando de cualquier mesa de negociación internacional. Ya de eso tomaron notas los países europeos. No ha sido Juan Guaidó, sino ha sido el régimen que no quiere. De modo que ya el mecanismo de negociación no ha surtido efecto. Por otra parte, está la presión internacional, pero la presión internacional, que si bien se ha dado, algunos países lo han hecho más, otros menos. Falta mayor presión internacional. ¿Para qué? Para sentarlo a la mesa y que acepte unas elecciones realmente libres y con observación internacional. Ese es el objetivo, que se siente y acepte eso. Claro, cuando hay un régimen dictatorial de tal naturaleza que responde, y eso hay que recordárselo a la gente, que no es autónomo, sino responde a las directrices de Rusia y sobre todo de Cuba, que tienen grandes intereses en Venezuela, ellos tal vez no van a poder hacer nada. Estados Unidos y otros están decididos a que este año va a ser un año de mayor presión, y ciertamente vamos a ver mayores conflictos, mayores veces, y así tiene que ser en este proceso tan complejo de lucha, donde ni Estados Unidos ni la mayoría de los países de América Latina ni del mundo quieren optar por un instrumento más radical como sería no digamos invasión, pero el uso de la fuerza, que está contemplado en el derecho internacional, pero para que se dé, todo tiene que haber una fuerza multilateral, y una fuerza multilateral es muy difícil de construir, porque como sabemos hay divergencias. Vamos a hablar de América Latina, hay divergencias en torno al principio de no intervención y de defensa de la democracia, y no se sabe hasta dónde llega uno y otros. ¿Qué va a pasar en esta complejidad? Que se van a agudizar las contradicciones adentro de Venezuela, pero también en la región. Ya la misma ONU, ha proyectado que van a salir muchos más venezolanos. Si ahorita tenemos 5 millones,
se están pensando en 8 y 10 millones para finales del año, para este año 2020. Eso quiere decir que va a seguir desestabilizándose toda la región. Entonces, si realmente la comunidad latinoamericana quisiera, como quiera, una solución pacífica, democrática, que es la ideal, que es la que todo el mundo quiere, si todos los países latinoamericanos presionaran, tomaran medidas como lo ha tomado, por ejemplo, los Estados Unidos, de presión, y no solamente de medidas tan fuertes como las medidas de sanciones, no solamente digamos a Nicolás Maduro, sino a todo su entorno y también a los cubanos, como lo está haciendo los Estados Unidos. Si la Europa y América Latina hicieran todos este esfuerzo, que no es un esfuerzo de intervención militar, sino es otro mecanismo que está establecido en la Constitución de todos, que es la Constitución de la OEA, en la ONU y también en la Constitución Nacional de todos los países, bueno, sería mucho más fácil. María Teresa, antes de que terminemos, ¿algo importante que considere que debe compartir con nuestros oyentes que no hayamos mencionado? Bueno, lo que puedo mencionar es que esta situación, esta torpeza que ha hecho el gobierno, esta manera de comportarse ayer, donde todos los medios nacionales e internacionales mostraron la forma dantesca que violentaron a los diputados, no dejándolos pasar a la asamblea, la forma como hicieron una instalación de una junta directiva que no lo vio nadie, una votación completa y sin quórum sobre todo. Yo creo que hace que el efecto que ha tenido es un efecto boomerang. No ha sido beneficioso para el régimen, por el contrario, ha sido un efecto positivo para Juan Guaidó. Ayer veíamos y hoy también, no solamente la comunidad internacional democrática, que al unísono respondieron claramente, sino dentro de Venezuela dio un aire, una bocanada más de aliento. Juan Guaidó tuvo unas palabras hacia el pueblo venezolano muy buenas y fueron percibidas así como muy esperanzadoras. Pidió retirarse de su partido Voluntad Popular para ejercer totalmente la presidencia interina, prometió rectificaciones en algunos errores estratégicos que se habían dado. Se le va a dar más importancia aún a la parte internacional, o sea que por lo menos hasta ahora hemos visto ese paso, esa especie de nueva etapa en esta lucha que, repito, no es una lucha convencional, no es una lucha fácil, porque cuando se está luchando, y eso lo tiene que ver la diferencia la gente, no estamos peleando con una dictadura tradicional, como los principios del siglo XX o a mediados, y ni siquiera al principio del siglo XXI. No es una dictadura que tiene unas características de esa naturaleza, es una dictadura ligada a la delincuencia y al crimen organizado internacional. Es una dictadura que está maniateada por el régimen cubano y maniateada también por Rusia, o sea, con intereses internacionales muy claros, sobre todo con grupos de narcotraficantes. Entonces, que eso ha sido también comprobado, tiene que grupos como Hezbollah, como el ELN, como la FARC, y además de eso, grupos digamos narcotraficantes per se, están operando desde hace tiempo en territorio venezolano. Esto es un peligro para toda la región. De modo que todo esto se complica, pero es la única forma que tenemos
Y yo creo que en las luchas que plantea la globalización del siglo, de este siglo, pues del siglo XXI, no son las mismas luchas tan fáciles ni tan rápidas como las que tuvimos en el siglo XX. Entonces la gente no puede pretender que se solucionen por la voluntad de un solo hombre. Allí tiene que haber muchos componentes. En el caso venezolano, la ciudadanía tiene que moverse más. La ciudadanía tiene que tomar conciencia que las cosas no son tan fáciles ni las soluciones llegan del cielo. Es decir, es un proceso difícil, pero existe, como decía, un cierto optimismo y estamos todos dispuestos. María Teresa, muchas gracias por haber conversado con nosotros y esperamos verla ya pronto en nuestro país como embajadora de Venezuela y en esa oportunidad pues invitarla ya para que platiquemos con más detalle acá en nuestros estudios. Feliz año para ustedes y ánimo, estamos de acuerdo, las batallas no se ganan de un día para otro, sino que hay que hacer un esfuerzo mental y un esfuerzo físico y para eso necesitamos involucrarnos en Venezuela, en Guatemala y en todos lados, la mayoría posible de ciudadanos. Así que muchísimas gracias y feliz año. Muchas gracias a ustedes, feliz año también, estoy a la orden y bueno, si Dios quiere, en manos de Dios, estaré pronto por allá. Bienvenida a nuestra Guatemala. Gracias, María Teresa. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes con la nota tecnológica y después le vamos a dar la bienvenida a ya al todavía diputado, el diputado independiente Luis Pedro Álvarez, para la última entrevista que le hacemos a Luis Pedro como diputado. Así que, amigos, preparados, por favor, a invitar a más oyentes, compartiendo todo a pulmón para que nos acompañen. Ya regresamos. ¡Ay! Pero antes de eso, Jorge tiene una nota importante para ustedes. Adelante, George. Sí, solamente recordarles que uno de los, ahorita que estamos empezando el año precisamente, es bueno de que empiece a ver usted qué cosas puede mejorar este año, y una de ellas es la seguridad y la comodidad de poder automatizar su vivienda, su oficina, con los servicios de G4S. Ellos dan el servicio integrado de darles seguridad, así con alarma y acceso de patrullas a su vivienda, a su oficina cuando se dispara alguna de estas alarmas, pero adicionalmente sobre el mismo sistema también le permiten automatizar su vivienda, automatizar su oficina, y usted lo puede automatizar todo desde su celular utilizando los servicios de G4S. Y lo mejor es de que es un servicio que es precisamente es un servicio, no es que usted tenga que comprar todo el hardware y todo, sino que al contrario, solo usted paga una mensualidad muy baja y con eso le da acceso a todo el servicio de automatización, aparte de también al servicio de seguridad de G4S Guatemala. Si quiere más información, lo puede obtener llamando al 2421-8026, 2421-8026, o puede buscarlos también en Facebook como G4S Guatemala, y ellos ahí le podrán atender y darle el mejor servicio para poder automatizar su vivienda, asegurarla, y todo a un costo bastante accesible. Entonces es G4S Guatemala en Facebook, ahí encuentra toda la información. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tengo todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de una de las noticias que publicaron la semana pasada, y que de seguro pues vamos a poder ver ya más información a partir de mañana, si mal no estoy, que empieza ya el CES allá en Las Vegas. Recuerden que esta es la semana del CES, del Consumer Electronics Show en Las Vegas, que es la convención más grande del mundo para
productos de electrónicos para el consumidor y que es donde la mayor parte de empresas tecnológicas pues presentan sus novedades, así que esta semana pues vamos a estar inundados de novedades en ese rama, pero uno de los que van a hacer la presentación esta semana, pero ya lo anunciaron desde la semana pasada, es los de Segway, que sacaron, aparte de toda una línea de nuevos productos que van a sacar. Segway, se recuerdan aquellos que tal vez han visto que han sido popularizados en las películas aquellas de los pero no, en en muchos lugares los utilizan ya, sobre todo los que están a cargo de la seguridad. Es donde los he visto, ¿no? Por eso mencionaba la película de los policías del mall. Esa no la vi, George. No, sí, o sea, pero esa no es de tu tipo, obviamente, no la película, pero para quienes no lo han visto, para quienes lo han visto, el aparato que utiliza es un Segway. Y pues resulta que ahora sacaron un nuevo dispositivo que se ve interesante. Quién sabe, todavía pienso que todavía está un poco adelantado de su tiempo, pero básicamente es un Segway así para andar igual con su tecnología de balancearse en dos llantas y todo, pero es una silla, o sea, ya no es para que vaya parado la gente, sino que es para cómodamente que vaya, sentado en tu Segway. Sí, es para que vayan sentados. A diferencia de los Segway esos parados donde uno lo manejaba así, lo maneja inclinándose, utiliza una especie como de joystick ahí en donde uno lo dirige y la idea, ellos dicen que los de Segway dicen que se inspiraron en la película aquella de Jurassic Park, ¿se recuerdan? Una de las más recientes, en donde iban unos dentro de una cápsula así de vidrio que iba rodando, pues ellos dicen que en eso se inspiraron. Aunque ya empezaron a surgir los videos en internet donde dicen que la verdadera inspiración es la película aquella del robotío, ¿cómo se llamaba? El robotío, aquel que andaba en los ¿cómo se llamaba? El que buscaba basura el que buscaba basura, que ahorita no me recuerdo cómo. Tampoco ahorita se me olvidó, pero esa sí sé cuál es. Bueno, pues ustedes recordarán que este robot junto con la robota con la que se enamora, van después a una nave espacial en donde supuestamente iban así los descendientes de los humanos que habían salido de la Tierra, y todos iban sentados en unas especies, precisamente así como el S-Pod de Segway, solo que estos flotaban, en este caso pues es con ruedas, pero básicamente si ustedes ven las imágenes de la película, sí se parecen, se parece el S-Pod a las cosas esas que utilizaban en esta película. Así que esta es un prototipo. Todavía ellos esperan lanzarlo ya comercialmente a finales de este año y que ya se pueda comprar el año entrante. Lo que pasa es que todavía no han dicho cuánto va a costar. Me imagino que va a ser relativamente caro esta cosa por el momento, recordemos, pero es una opción es una de las otras opciones de cómo de movilidad que van a haber en el futuro cercano, y con el tema adicional de que esto ya al no necesitar la inclinación del pasajero para manejarse, ya auguran incluso algunos de que esta sí se va a poder automatizar, en el sentido de poder utilizarla así como hacen ahora, de que ya los carritos regresan solos a cargarse o a su estación. Pues igual se podría hacer básicamente con este S-Pod, así que vamos a ver pues muchas cosas interesantes. Y otro dato interesante es la velocidad, llega hasta casi 40 kilómetros por hora, lo cual sentado ahí sí vas a tener que llevar unos buenos lentes y casco, George. Sí. Porque hoy, por ejemplo, hoy por la mañana ya había más personas que para Navidad se me hace que les deben haber regalado sus patinetas, ¿no? Su patineta eléctrica, su scooter. Pero sí. Sí, entonces, pues esa entonces es la nota tecnológica de hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su internet residencial. Bueno, amigos, vamos a la pausa. Asusté a Marito, vamos a la pausa y se despide George, además de eso. Una feliz tarde y nos escuchamos mañana aquí mismo en Todo a Pulmón. Y regreso ya en compañía del todavía diputado independiente Luis Pedro Álvarez. Quédense con nosotros. Wally. Sí, bueno, ahora sí vamos a la pausa.
todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presentó. ¡100! ¿Estás seguro? ¡Por fin! ¡No lo puedo creer! ¡Así es! ¡Dije 100! Tigo trae lo que todas las casas estaban esperando. Velocidades de internet desde 10 hasta 100 megas. Conéctate al internet residencial más rápido de toda Guate y disfruta con todos tus dispositivos al mismo tiempo. Adquiéralo ya al 2428-0000. Tigo, siempre conectado. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y antes de que le dé la bienvenida a Luis Pedro Álvarez, quiero, amigos, recordarles lo importante que es tomar Quinasia Blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA, apreciables amigos, para que disfruten esta vida con energía, amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que empiecen el año cargando sus baterías. Recuerden lo importante que es cuidar su salud. La Quinasia Blend líquida de ELA, que les sirve para fortalecer sus defensas, y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo y disfrutar de la vida, la comida y las bebidas y todo aquello, amigos, siempre con medida, por supuesto, que nos permita disfrutar mejor de esta nuestra existencia única e irrepetible. Recuerden, apreciables amigos, que la Quinasia Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC, o escribiendo al WhatsApp de la 4950-3414, 4950-3414, que por cierto es el único lugar donde encuentran el aloe vera gel de ELA. Ahora sí, démosle la bienvenida oficialmente o públicamente a nuestro invitado hoy, el todavía diputado independiente Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes, feliz año, y pues bueno, qué gusto verte en este 2020. Muchas gracias, Marta Yolanda, y muy feliz año a ti, a Jorge, a todo el equipo de Libertópolis, por supuesto a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias ahí por el tiempo que nos dedican para aclararse sus ideas, tan importante. Esa batalla de las ideas que al final del día, Marta Yolanda, pues se traduce en posible bienestar para nosotros, o todo lo contrario, que lastimosamente es la realidad. El día de hoy, pues como tú bien lo decías, te venía escuchando en el carro, en el camino aquí al programa. Hoy es el último lunes que vengo aquí como diputado al Congreso de la República, después de 8 años. Increíble cómo pasa el tiempo. 8 años en el Congreso de la República, 2 periodos, pues personalmente, a nivel personal, muy satisfecho, es decir, yo, y tú lo mencionaste exactamente como fue, aquí lo hice en el anuncio en Libertópolis, aquí hice el anuncio de que había tomado la decisión de participar en política, pues luego de un proceso de aclaración de ideas de muchos años. Obviamente mi paso por la Universidad Francisco Marroquín fue muy importante, al haber estudiado la carrera de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Me gradué magna cum laude, es decir, lo hice con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucho esfuerzo, en un proceso de aclaración de ideas, y pues posteriormente de este proceso educativo que llevó a una especialización en el extranjero, y ahora pues también una maestría aquí en Guatemala, tomé la decisión en su momento de pues participar en la política para dar esa batalla a la ciudad donde yo creía que tenía que darse en su momento, después de haberlo hecho también en televisión y aquí en Libertópolis como uno de los conductores del equipo. Tomé la decisión difícil, realmente muy difícil, de entrar en la política. Y digo difícil porque yo a ti no tengo ningún empacho, y a las personas de confianza lo he hecho, les he enseñado mis declaraciones de impuestos sobre la renta, así que lo digo con los pelos de la burra en la mano y con datos muy objetivos. Yo básicamente entré a ganar una tercera parte de lo que ganaba como abogado litigante. Es decir, yo me dedicaba a mi práctica profesional como socio de un despacho profesional muy exitoso, que de hecho continúa todavía con mucho éxito en el país, y tomé esa decisión difícil para perseguir uno de mis sueños personales, que era poder hacer algo por el país, para poder promover las ideas de la libertad, que al final del día, si bien es cierto, me sentía satisfecho en mi actividad profesional como abogado penalista,
llegó el momento en que sentía yo las ganas de poderle dar algo más a mi país pues busqué el espacio de cómo hacerlo y lo hice. 8 años, Marta Yolanda, de venir a rendir cuentas contigo aquí mes a mes, no solo los primeros lunes del mes, sino siempre pues con mi teléfono abierto a los micrófonos de tu programa, de Todo a Pulmón, pero de todos los programas de Libertópolis y de cualquier persona que me buscaba. Realmente las puertas de mi despacho siempre estuvieron abiertas para cualquier persona. Mis redes sociales también, en Twitter y Facebook principalmente. De hecho, abrí mi cuenta, estaba revisando hace poco tiempo porque tendré que actualizar la información que está en mis redes sociales, mis direcciones, etcétera. Yo abrí mis redes sociales de Facebook y Twitter por mi participación política. Yo antes de eso no tenía cuentas de redes sociales, lo hice por eso, para tener una mejor comunicación con la ciudadanía. Y bueno, pues siempre aprovecho la oportunidad para agradecerte a ti y a todo el equipo de Libertópolis que estuvieron ahí conmigo en los momentos más difíciles, momentos realmente difíciles que pasamos no solo a nivel personal, sino la sociedad guatemalteca, con sus consejos, con sus reflexiones, también con sus críticas siempre muy respetuosas, muy constructivas, que son las que se aprecian muchísimo cuando pues uno ejerce la función pública, y sobre todo satisfecho, Marta Yolanda, de haber podido pues haber sido consistente con mis principios, lo cual pues me llevó inclusive a tomar decisiones muy difíciles, como lo fue en su momento separarme del partido político, al único partido político que yo he pertenecido, después de haberle dado 7 años, no fue una decisión fácil, 7 años de mi vida, de los mejores años de mi vida, porque imagínate, prácticamente desde los 36 años, 37 años en adelante, le di 7 años de mi vida al partido en entrega absoluta. Yo cerré mi despacho jurídico prácticamente, ustedes pueden ver mi protocolo. Creo que si he autorizado unas 7 o 8 escrituras en los últimos 8 años es mucho, y serán de matrimonios o de 1 o 2 arrendamientos. Yo realmente cerré mi práctica profesional para dedicarme de tiempo completo al Congreso de la República. Y también puedo decirte que dentro de esa actividad, pues probablemente siempre di la batalla por, tal vez de lo que más me siento orgulloso es haber dado siempre la batalla por reducir el gasto público, por reducir la burocracia, por tratar de que se respetaran los derechos individuales, principalmente la vida, la libertad y la propiedad privada, que es redundante, pero la propiedad de las personas. Batallas muy duras. En el Congreso de la República los primeros años fueron muy difíciles, en el sentido que no solo de hecho ya la convergencia de las diferentes visiones de lo que debe ser el gobierno en un país ya es difícil en un Congreso de suyo, es una cuestión natural que así son los parlamentos, en los partidos políticos también, porque ahí las primeras batallas se daban dentro del partido y posteriormente en el Congreso. Te puedes imaginar que mi visión libertaria pues no era bien acogida para nada. Llegar al corazón del gobierno, que es el Congreso de la República, irles a decir, miren, lo que tenemos que hacer aquí es buscar reformar, y lo hice todo el tiempo que estuve en el Congreso, buscar reducir el gasto público, buscar reducir la burocracia, buscar aumentar las libertades ciudadanas, en un lugar donde las personas llegan en su mayoría a exactamente lo contrario, a buscar la expansión de la burocracia, la expansión del aparato estatal, la expansión de las funciones de gobierno y esta ficción llamada Estado. Entonces, obviamente no era para nada popular. Aparte de eso, además de que llegan a buscar también corrupción. Prebendas, contratos, las famosas listas obra de seguro, listado geográfico de obra. Denuncié siempre que nunca me lo presentaron antes de una aprobación de presupuesto. Una de las razones por las cuales me opuse en los 8 años en el Congreso de la República, en mi gestión como diputado del Congreso de la República, me opuse a la aprobación de presupuestos deficitarios o de más impuestos. Lo hice sistemáticamente, a la aprobación también de créditos. Te puedes imaginar que siempre de parte de los gobiernos, del Ejecutivo, gobiernos centrales, bancadas de gobierno, pues siempre me veían como prácticamente un enemigo, porque me oponía a prácticamente todo. Si tú ves mis votaciones, casi han sido en contra de todo.
porque lastimosamente pues siempre las iniciativas de ley lo que llevaban en su seno era la expansión de gobierno, la expansión del aparato estatal, la expansión de la burocracia, la expansión del gasto público, y yo me opuse rotundamente a eso y lo he hecho de una forma honesta, transparente. Yo llegué con la frente en alto al Congreso de la República, me retiro con la frente muy en alto, y obviamente pues siempre pues dentro de esas batallas también con cansancio a nivel personal de dar tanta batalla, sobre todo en soledad. Algunas, sí. Pero bueno, Luis Pedro, disculpa que te interrumpa, Sí. porque te recordás que vamos a tener más adelante un programa donde vas a compartir tu experiencia en este tiempo, en estos 8 años que cumpliste como diputado, y también tu experiencia política de 10 años, porque fueron primero 2 años de preparación para ir al Congreso, más 8 años en el ejercicio de como diputado. Entonces los oyentes, pues además de conocer qué vas a hacer, y básicamente y al final del programa les vamos a dar algunas pistas a los oyentes de lo que hemos platicado con Luis Pedro en ese retorno que por supuesto esperamos nosotros que haga los micrófonos de Libertópolis, porque es Luis Pedro parte de, obviamente después de que el próximo 14 finalmente termine esta etapa de tu vida, Luis Pedro. Pero los oyentes que preguntan eso, ¿va a regresar? Son un montón, ¿va a regresar Luis Pedro a Libertópolis? Les adelanto que sí. Regresa Luis Pedro a Libertópolis, no solo como invitado constante en otros programas, sino que también como parte del staff de conductores de Libertópolis. Más adelante les vamos a comentar cuándo y a qué hora. Pero ahorita tú todavía como diputado y con el conocimiento que has adquirido, los oyentes y yo también, Luis Pedro, quisiéramos que escucháramos de todos los pendientes que deja el Congreso de la República, que está terminando ya su periodo de ejercicio. Este fue el 8º Congreso a partir de la Constitución de 1985. Correcto. La 8ª legislatura termina ahora, sí. La 8ª legislatura, por eso la que entra es la 9ª. Sí. Entonces, que nos comentaras de todos esos pendientes que están quedando, cuáles son los que consideras importantes que la 9ª legislatura los retome, y cuáles consideras que, bueno, más adelante también nos comentes cuáles son los retos más importantes que van a tener que vencer los diputados que entran a ejercer como tales a partir del a partir del martes 14 de enero. Adelante, Luis Pedro. Mira, en tema de agenda legislativa, definitivamente a nivel personal creo que la labor más importante del Congreso de la República, o su primera labor, debería ser el tema tributario. Creo que la eliminación de impuestos y la simplificación del pago de impuestos, ambos, sobre todo la eliminación de impuestos y probablemente la reducción de algunas tasas y la simplificación en el tema impositivo, para mí debería ser la prioridad. Creo honestamente que no lo es, para nada. En las redes sociales vi algunas de las propuestas a final del año pasado que el presidente electo Yamatei, y después de una reunión con algunos jefes de bancada, presentó a los medios de comunicación de 48 o 50 iniciativas de ley que pretenden ellos impulsar. Yo las veo con mucha preocupación. En el tema económico analicé las 18, 20, no sé cuántas eran, no me tomen la palabra, pero eran unas entre 15 y 20 iniciativas de ley, y básicamente de ahí solo se referían a que iban a presentar algún tipo de modificación a la ley del IVA y a la ley del impuesto único sobre inmueble, pero no especifican qué, aumento, reducción, simplificación, no se dice qué. Los rumores que me llegan a mí es que probablemente, no me lo tomen, son rumores, de que hay algunas personas hablando muy cercanas al presidente electo Yamatei, de que habría necesidad, no es cierto, pero habría necesidad de subir el IVA
Para mí eso sería terrible. Terrible. Ojalá no lo hagan. Que ya se fueron a meter los del ICEFI. Ojalá no lo haga Entre los asesores el de Congreso de la Yamatei. República. Eso no lo hace el Horror. presidente, pero ojalá pues el Ejecutivo no lo apoye, no lo impulse, no lo apoye dentro de sus paquetes, digamos, que normalmente siempre al inicio de los gobiernos, dentro de los primeros 6 meses, tal vez extendido al primer año, hay un espacio muy bueno dentro de los congresos. Eso así es en todo el mundo, pero en Guatemala sobre todo. Hay un espacio que se da para la aprobación de leyes y hay buena, digamos, hay un ambiente más cordial y hay más de 100 diputados nuevos de los 160, entonces hay espacios para que esos consensos se puedan dar. De Hay los gente que cuales llega con no ganas de se hacer las sabe cosas bien. realmente quiénes van a poder tomar posesión, sobre todo a raíz de la decisión que tomó Sí, lo del el finiquito. Contralor no el finiquito, sino la La constancia constancia temporal, de bla, bla, transitoria, bla, 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 de bla, bla, falta de bla, reclamación. que tiene que ser de este 2020. Correcto. Y yo creo que eso va a poner realmente en aprietos a muchos diputados. No son pocos, son bastantes los que creo que van a tener aprietos con eso. Sobre todo porque no están extendiendo esta constancia con el simple hecho que tengas, por ejemplo, algún proceso, ya sea penal o administrativo. Y yo con ese tema creo que los requisitos para ser diputado están claramente estipulados en la Constitución y no deberías pasar de esos. Y sobre todo, pues si ya fuiste inscrito, fuiste electo y te acreditaron en el Tribunal Supremo Electoral, participaste, ganaste, creo que te deberían permitir tomar posesión. Además, debe regir el principio de presunción de inocencia. Si tienes un reclamo en Contraloría o un reclamo en el Ministerio Público, pues bueno, no sos, porque alguien ha presentado una denuncia, para nada significa que seas culpable. Entonces, pues debería respetarse, siguiendo esa presunción de inocencia, pues debería respetarse y hay procedimientos para suspender a un diputado en el caso que avance algún proceso, ya sea penal o de otro tipo en su contra. Pero bueno, eso no es lo que yo pienso, es decir, lo que yo pienso no es lo que se va a hacer, lo que tú mencionas es correcto. Sí hay un procedimiento de calificación de credenciales al momento de tomar, digamos, posesión. La nueva Junta Directiva y el Congreso entrante debe hacer una calificación de credenciales. Y seguramente ahí viene el problema. Ya hay un antecedente en la legislatura pasada, un diputado de la bancada Viva, si no mal recuerdo, llegó, no tenía esta constancia, digamos, renovada, no le fue renovada en su momento, por una reclamación posterior, pero eso fue, el caso de él era distinto, porque la reclamación era posterior a la elección. Se hizo ya la demanda, digamos, administrativa en contra de él por un reclamo de cuentas con mucho fundamento. Y bueno, está el antecedente de él, fue hasta la Corte de Constitucionalidad, donde lo perdió y él no pudo asumir su curul, y ya está ese antecedente. No es obligatorio para la CC, seguramente habrán ahí sí que todo tipo de reclamaciones legales que podrán empezar en ese tema. Vamos a ver qué pasa. Otro tema importante, Marta Yolanda, con esto es Entonces que vimos que temas importantes es el fiscal, Sí. el tema de quiénes van a poder tomar posesión. sí, ¿Qué más? el tema, digamos, en tema puramente de agenda legislativa, yo empezaría con el digamos, tema fiscal. regresando un poquito al tema fiscal. Eso para mí, no podemos en Guatemala hablar de que vamos a traer inversión extranjera o que va el presidente a ir a dar un tour por todos los países del mundo buscando inversionistas. No son los presidentes los que realmente llevan la inversión o atraen la inversión extranjera a un país. Hemos visto aquí con el tema de Bukele que va y habla cuestiones y cosas, pero realmente no es eso lo que atrae la inversión, la oportunidad Sino de la lucro. reducción y eliminación Claro, de impuestos. La oportunidad de lucro, a final de cuentas, eso es lo que atrae, realmente eso es lo que mueve a las personas a invertir, a arriesgar su capital, son sus ahorros, porque imagínate, tomar la decisión de tú invertir tus ahorros y llevarlo a un país que probablemente no conoces. Pues la principal razón es porque vas a estar buscando lucro, y ese lucro se va a dar Estás si hay esperando garantías. tener ganancias. Claro, y se va a dar, y las mejores ganancias si tienes todo un mundo para escoger dónde lo vas a meter. Cerca de, ya, pues por las divisiones políticas, cerca de 200 países ya en el mundo, o regiones, donde tú puedes ir a invertir tus ahorros y estás buscando dónde van a tener la mejor o la mayor utilidad posible. Así de sencillo. Le guste a quien le guste, porque hay gente que satanizan el lucro, pueden decir lo que quieran, pero esa es la realidad. Y el que la niegue la realidad está falseando la realidad y no están siendo objetivos. Y tomando malas decisiones. Por Así eso es. estamos como estamos. Y entonces... ¿Qué otro punto es importante, Luis Pedro? Bueno, yo diría,
obviamente... Entre algunas de las iniciativas que ya han sido discutidas y que se quedaron en primera, segunda o tercera lectura. Mira, de hecho, sí, en el tema económico están retomando, por ejemplo, temas como la aprobación de la ley de leasing. ¿Todavía esta semana? No, nosotros no estamos convocados a ninguna. Ustedes ya no van a tener ninguna sesión. Por lo menos podríamos tener, en teoría podría tenerse hasta el día 13 de enero, podríamos tener una sesión, digamos, ordinaria. Tengo entendido que no va a haber ninguna sesión del Pleno del Congreso para aprobar nada. Yo diría que en temas económicos también, digamos, retoman la terminación de la aprobación de la ley de leasing, que son los arrendamientos con opción de compra. Creo que son temas que son buenos, pero que no van a ser tampoco un cambio radical en la situación económica actual del país. Me preocupa que dentro de ese paquete económico mencionan nuevamente la ley anticompetencia, como tú bien la llamas, y la ponen de prioridad. Creo, ojalá me equivoque, pero creo que esta legislatura la va a aprobar. Terrible. Para mí va a ser la oficina más corrupta de Guatemala, va a ser esa superintendencia de antimonopolio, sí, de competencia. Terrible, para mí es algo verdaderamente terrible, y la ponen ahí como una prioridad. Por eso la vamos a pelear. Seguro. Vamos a dar la batalla. Por supuesto, no solo en los micrófonos, sino en necesario, vamos a ir a las cortes, seguro. Y después, pues, lastimosamente no incluyeron, a mí me parece algo muy importante que deberían retomar. Estoy haciendo los contactos con algunos nuevos funcionarios del Ejecutivo o diputados entrantes. Hay una iniciativa mía que se quedó en aprobación por artículo, ya fue aprobada en tercer debate. Son 10 artículos, ni siquiera es una gran iniciativa de ley, que es una reforma a la ley de arbitraje, donde realmente estaríamos, ¿qué es el arbitraje? Pues el arbitraje es la justicia privada, pero una justicia privada bien llevada, no es la justicia privada violenta, sino es una justicia privada bien administrada, donde es una alternativa al sistema, digamos, burocrático estatal. Yo creo mucho en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Vemos que, por ejemplo, de lo que más nos tiene abajo en el doing business, en el haciendo negocios de Banco Mundial o en los ratings internacionales a Guatemala, es precisamente la imposibilidad de resolver un conflicto entre dos personas. Por ejemplo, un contrato que es tan importante, que versa sobre la propiedad de las personas, es casi imposible resolverlo a nivel judicial en el país, tomando en promedio más de 5 años llevar un juicio. Eso es carísimo y básicamente es exclusivo para aquellas personas que tienen los recursos económicos de poder pagar abogados, etcétera. Es el menor de los casos. Entonces, para mí, sacar o darle una alternativa, ponerle competencia, porque al final eso es el arbitraje, la mediación, la conciliación, son métodos alternativos para la solución de conflictos que le ponen competencia al sistema estatal. Para mí eso es básico, y en Guatemala tenemos una buena ley de arbitraje, pero con una competencia muy reducida. Y lo que busca esta reforma, que no es un producto mío, sería mentira, la trabajé con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industria, con los centros de arbitraje de estas cámaras, y con abogados muy buenos que dieron de su tiempo a honor para revisar estos temas. Y la iniciativa de ley pues está ya solo en aprobación por artículos. Se aprobó un artículo 2, le faltan 10 artículos. O sea, eso me parece que es muy importante el tema ya pasando de lo que tiene incidencia en lo económico, por supuesto, pero pasando a un tema ya puramente de justicia. Para mí esa ley yo la pondría, no está en la que vi presentada por el Ejecutivo y por digamos ya este primer acercamiento con jefes de bloque. Entonces yo voy a intentar de poder impulsar eso. Decía en términos negativos el tema de la ley de anticompetencia, eso me preocupa muchísimo. Me deja muchas dudas la reforma a la ley del IVA, no sé a qué se refieren con eso. Hablan del UCI también, ojalá fuera también para reducir el UCI, el impuesto único sobre inmueble. Yo siempre he dicho que ese impuesto en Guatemala es altísimo, hay una tabla, pero pasados 250,000 quetzales de valor, si es o no constitucional. Sí, el impuesto territorial puede ser hasta expropiatorio, por supuesto, pero digamos en muchos países donde existe, Guatemala tiene más, es un 1% anual. Cuando pasa el valor, creo que 200 y pico mil quetzales. Es un 1% anual. Imagínate un bien inmueble que tú rentas, digamos, en un mercado competitivo. Si te renta entre 3 y 5% anual en condiciones buenas, en un buen país, es un buen arrendamiento. Y que eso, un 1, o sea, le está restando un 25, porque uno dice, un 1%. Pero si eso no es mucho, el 1% del valor del inmueble, pues sí es un montón, porque si te estás rentando 3 o 4% y le estás quitando un 1%, resulta que es un 25%
de tu ingreso total, de tu ganancia, aparte sin impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto único sobre la renta en Guatemala es altísimo y ojalá eso se redujera. Mi propuesta, si no se elimina, pero digamos siendo realistas, si no se elimina, por lo menos bajarlo a la mitad. Creo que sería muy importante. Además, ayudaría muchísimo a que la gente no subvalúe. A eliminar conflictos y protestas como la de los cantones de Totonicapán, que muchos entiendo que hay lugares donde no se paga el UCI. Así es correcto. Y al final de cuentas también todos los temas de subvaluación. Aquí Y no porque deberían de pagarlo igual que todos, sino porque simplemente dijeron no lo vamos a pagar. Por supuesto, que no vamos a pagar y punto. Y de hecho, sí resulta expropiatorio ese impuesto, como tú bien lo dices, cuando la persona no tiene una renta. Por ejemplo, si yo soy propietario y llego a ser una persona mayor y lo único vivo en mi apartamento y rento 2 cuartos porque de eso vivo, ya soy una persona mayor que no puede salir a trabajar, y eso si tengo alguna renta, el UCI se vuelve terrible. Y si no tengo renta, porque he visto casos de personas mayores que no tienen renta y lo único que tienen es un bien inmueble, no tienen otro ingreso, se vuelve expropiatorio, porque ¿con qué van a pagar? Tendrían que vender el inmueble para poder pagar el impuesto y eso se convierte en expropiación. Y eso viola principios constitucionales. Pero, es decir, los vi en la lista esta que hizo referencia el presidente electo Yamatei y ojalá, pero me gustaría que anunciaran no solo qué iniciativas de ley quieren ellos impulsar, sino me gustaría que dijeran un poquito, o en 2, 3 líneas, puedes tú bien decir qué es lo que pretende reformar de esas leyes. No tengo ninguna duda de que lo vamos a saber la semana entrante. Seguro, fíjate que entra, además, aquí viene un tema no de agenda legislativa, pero puramente de gestión, y es que había una imposibilidad absoluta para poder conformar la Junta Directiva del Congreso entrante. Ojo, pero eso ya te vislumbra. Pero van a sacar ahora, entiendo yo, ¿cómo es que le pusieron una junta de arbitraje? No, esa es una junta puramente transitoria porque la ley lo establece solo que para durante 45 minutos van a ser... pero eso es la ley. No, eso lo establece la ley. Son los diputados con más tiempo en el Congreso. Bancadas. Así es. Pero eso es un tema puramente legal para presidir la sesión protocolaria del traspaso ellos son de los mando. que le reciben el poder, los que nos dicen Congreso, muchas gracias a Dios, a los que nos vamos, y bienvenidos sean los siguientes. O sea, son los intermediarios. Así es. Porque ni modo, no tiene que haber alguien sentado ahí arriba. Sí, porque no puede... ¿por qué alguien tiene que llevar el orden. Pero, ¿y por qué no puede...? El próximo Congreso no puede elegir presidente hasta que hayan tomado posesión. Correcto. Entonces Álvaro Arzú Escobar no le puede entregar el cargo a nadie porque no hay nadie electo todavía. Correcto. Eso es lo que hace la necesidad de esta junta intermediaria. Sí, y por ejemplo, en el caso del presidente del Congreso Arzú, da la casualidad que él fue reelecto. Pero hay algunos casos que los diputados presidentes del Congreso no son reelectos y entonces pues jamás podría ser, ¿verdad? Pero es interesante. Bueno. Y yo creo que podríamos anticipar que la situación del Congreso va a ser sumamente compleja porque no ha habido un anuncio de que haya algún acuerdo para Junta Directiva de Congreso. A última hora se va a dar, quiere decir que hay estiras y encoges y no se está dando y eso pues puede ser un anuncio de lo que vamos a seguir viendo en el Congreso. Y esta agenda que tú estás mencionando y de iniciativas que ya están adelantadas, puede ser que los próximos congresistas simplemente las ignoren y las desechen. Así es. Y de hecho, yo creo que sería muy difícil la agenda legislativa si la UNE, digamos, llegara a tener, porque la UNE tiene más de 50 diputados, es la fuerza en el Congreso más fuerte. Sin embargo, está dividida. Está muy dividida. UNE. Sí, está dividida. Está dividida, por supuesto que está dividida. Y ya vimos que a raíz de que se llevaron presa a Sandra Torres, aunque haya la expectativa de que sea liberada del hospital en el cual yace cumpliendo su prisión preventiva próximamente, a raíz de la resolución que tomaron los magistrados de la CC, que deberíamos de comentarlo, lástima que no nos alcanza hoy el tiempo, Luis Pedro, pero a pesar de esa expectativa, vemos que ya votaron separados a finales del año pasado. Sí, definitivamente la UNE está dividida, hay grupos bien definidos que están divididos, pero decir, para lograr la presidencia probablemente tienen alguna afinidad para ponerse de acuerdo o algún interés, pero está difícil la cosa. Y la conclusión es que está bien difícil la cosa
Y ese mismo 14 tienen que elegir junta directiva. Sí, no se puede quedar acéfalo seguro. Lo que quiere decir que ahorita, mientras tú y yo estamos conversando, olvídate. están habiendo conversaciones. Por supuesto, seguro. Contando votos, haciendo sumas y restas. Dame cuántos me das, quién está. Los llaman, les preguntan. ¿Qué querés? Confirmás. ¿Qué iniciativa? ¿Verdad? Pero a lo que voy es que las agendas legislativas que se impulsan en el Congreso pueden ser diametralmente opuestas. Si, por ejemplo, la UNE llegara a ganar la presidencia, que vamos a ver una agenda legislativa muy socialista, muy intervencionista, bien peligrosa para el país, por lo menos a mi manera de ver las cosas, versus que pudiera ser alguien distinto a la UNE. ¿Quién podría ser distinto a la UNE? Pues obviamente el Ejecutivo buscaría, pero no necesariamente creo pero que el mira el Ejecutivo no tiene los cuestionamiento votos. que viene hoy en Diario El Periódico del que se supone que iba a ser el jefe de bancada de Correcto. Vamos, un ex contratista y aliado de Roxana Valdetti. Sí. Eso es terrible, eso debería representar que inmediatamente lo descartan Seguro. a él como jefe de Lo bancada. más probable es que ya esté descartado, pero aún así creo que el partido de gobierno, no tiene los diputados o la fuerza en el Congreso como para presidirlo. Creo que van a tener que negociar con otras bancadas, necesariamente tienen que negociar para llegar a los votos, y ahí podríamos ver alguna agenda legislativa más parecida a lo que se ha presentado en los medios, creo yo. ¿Verdad? Porque ahí ves tú a Álvaro Arzú, ves tú a Felipe Alejos, ves tú a algunos otros actores que ya hemos visto, que ya más o menos conocemos su forma de pensar, y donde yo creería que sí podría darse un poco esta agenda legislativa que vimos. A pesar de que los estás mencionando, o sea, sin discutir ahorita si las acusaciones son correctas o falsas, en algunos casos creo que algunas son correctas y otras ya es una exageración dentro de la batalla de grupos de presión por el ejercicio del poder, las acusaciones que hay en contra de los diputados que has mencionado, incluido, por supuesto, Felipe Alejos, que si lo llegaras a ver de nuevo integrando una junta directiva, eso pienso que los nuevos diputados no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque si algunos quieren salir para que distanciarse, tema, claro, es de la idea de que hay del continuidad, famoso pacto de corruptos y que hay que continuidad y etcétera. Sí, seguro. Pero es decir, serán actores que si a lo mejor no están en junta directiva, van a estar en las negociaciones, ya están en las negociaciones. Porque al final son influyentes. Y claro, son influyentes y tienen los votos y representan algunos votos, y los tenés que, para las sumas y las restas, necesitas hablar con ellos. Entonces, lo que decía es que vemos ese tema que la agenda legislativa podríamos ahorita estar tirando realmente pólvora en Sanantes, porque podría ser que no pase nada de lo que estamos mencionando ahorita, dependiendo quién logra la presidencia del Congreso y los votos y cuánto duran esas alianzas, sobre todo porque tenemos más de 100 diputados nuevos en el Congreso de la República que no tienen experiencia legislativa, no son ni siquiera políticos que conozcas un poco su trayectoria. No sabemos qué va a pasar con todo esto, con estos nuevos diputados. No sabemos pues realmente qué intereses representan o qué ideologías realmente representan, porque pues realmente, pues según los partidos que llegaron, más o menos puedes tener alguna idea, pero no necesariamente. La realidad es que nos ha demostrado que no necesariamente es así. Pero sí podemos decir nosotros cuáles son los retos más importantes, y el reto más importante que estamos enfrentando hoy los guatemaltecos es el tema económico. Entonces, sí, la prioridad debería de ser, y en eso deberíamos insistir, Luis Pedro, tú, yo, todos nuestros oyentes, a quienes los quiero mencionar por nombre, a estos 45 liberhéroes que han compartido todo a pulmón hoy, que me parece que para empezar, pues estamos bien, pero esto debe ser una tercera parte de lo que esperamos de ustedes este año, apreciables amigos. Pero los quiero mencionar de nombre para agradecerles que desde ya están con nosotros dando la batalla de las ideas. Pero, y el punto es que lo que necesitamos es que se retiren los obstáculos para atraer ese capital que puede transformar recursos en riqueza y crear verdaderamente ese trabajo productivo, que no es un aumento al salario mínimo lo que se necesita en nuestro país para mejorar nuestra calidad de vida. Todo lo contrario, esos aumentos políticos que no tienen nada que ver con la economía, en la realidad así es, sino es solo para complacer a algunos grupos de presión que igual siempre van a alegar que nuestro primer reto es eso, y ojalá encontráramos dentro de los nuevos diputados lo suficientes para el avanzar el retiro de los obstáculos que nos permiten progresar y mejorar nuestra calidad de vida, que incluye la eliminación
y reducción de impuestos, como lo mencionaste al principio. Correcto. Dentro del tema legislativo no quisiera, porque hemos mencionado pocas iniciativas de ley, mencionábamos al inicio el tema de la reforma tributaria, que para mí es esencial. Si no eliminamos impuestos, en Guatemala tenemos más de 24 impuestos, en Hong Kong hay 3 impuestos, entonces hacia eso debería ir el tema de la reforma impositiva en el país, no a temas puramente decorativos. Hablábamos de la ley anticompetencia, es un tema económico. Creo que otro tema importantísimo o que podría estar, digamos, atrasito o a nivel del tema económico es la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Es otro Sí, que se viene, pero creo- primero tiene que hacer una propuesta a la CAMI, ¿Perdón? ¿o no? La comisión No. del Tribunal Supremo Electoral. La iniciativa de ley la tiene, pues tiene, el Tribunal Supremo Electoral tiene su iniciativa de ley, pero, digamos, los Porque diputados... se presentaron propuestas interesantes Sí, para, sí, para vi propuestas corregir buenas. la LEP. Así es, de hecho creo que casi presentó interesantísimas propuestas, pero la más importante es el voto nominal. Para mí lo más importante de reformas es el voto nominal, y si eso no pasa, pues podrán haber algunas reformas, y mucho ojo porque después terminan beneficiando únicamente a los partidos grandes, como fue la reforma del 2016, que pues básicamente fue un acuerdo entre el PP, la UNE y Líder, que eran los partidos grandes, para beneficiarlos a ellos. Eso fue lo que fue la reforma del año 2016. Entonces yo creería que el voto nominal es básico, y ojalá, es mi ilusión, y con los avances de la tecnología que hemos visto, Marta Yolanda, creo que es perfectamente factible que en un futuro muy cercano pudiéramos tener la participación política individual sin necesidad de pertenecer a un partido político. Yo milité en un partido político 7 años, estuve en una alianza, la primera oportunidad que llegué al Congreso de la República fue en alianza con otro partido, y creo definitivamente que la única forma que tú puedas ser completamente responsable de tus propuestas y de tus actos en el Congreso es si lo haces de forma individual. En la participación en el partido político es muy complicada, es tremendamente complicada, y entonces ahí ya empieza, digamos, a cercenarse tu propuesta o tus principios o tus creencias en el momento que tienes que empezar a negociar para ir subiendo en la pirámide del partido. Ahí se complica la cosa. O simplemente llegas al punto de inacción donde saben que pues no podemos proponer una propuesta de aquel porque está en contra de la que yo digo, pues tampoco proponemos la mía porque está en contra de lo que tú dices. Y llegas a una parálisis legislativa, que es lo que pasa muchas veces en los temas de partidos políticos. Entonces decía yo, el segundo tema es la ley electoral y de partidos políticos. El tercer tema, que para mí es muy importante, es el tema del servicio civil, la ley de servicio civil, obviamente del gobierno. Son más de 400,000 empleados burócratas, que hoy por hoy... Por lo menos 37, casi 38,000 fantasmas, digo, no, porque con el censo ni parece siquiera que los encontraron. Parece que no aparecía, una cosa así terrible. Y muchísimos que no hacen mayor cosa. Creo que el tema de la reforma de la ley de servicio civil tiene que ir aparejado el tema de flexibilizar o eliminar el tema de la negociación colectiva de los sindicatos a gobierno. Creo que los pactos colectivos en el Estado son terribles, son tremendamente perjudiciales para el ciudadano de a pie, para el resto de ciudadanos que pagamos impuestos. Creo que son terribles. Eso, si es que, veo difícil que el presidente Yamatei lo haga, porque creo que ya se reunió con Jovial Acevedo y salieron muy felices, abrazados de la reunión, así es que no creo que vaya a ser el presidente que lidere o lleva la bandera de ese cambio, pero si alguien en el legislativo realmente quiere trascender, creo que ponerle ya un paro a esos pactos colectivos de los sindicatos dentro del gobierno es esencial para que pueda haber realmente una mejora, bajar la presión de estar aumentando los impuestos, que se pueda destinar el gasto público a temas muy claros, por ejemplo, seguridad y justicia. Hoy por hoy, con esos pactos colectivos que tenemos en todas las instituciones de trabajo, olvídate. El del Congreso es terrible, pero tiene 1,500 empleados. Los de salud son, eso sí, no te puedo decir lo malo que son, y ahí estás hablando de 60,000 empleados. El magisterio es terrible, estás hablando de 180,000 empleados. Entonces, mientras eso siga así, no veo yo realmente mucho que haya posibilidad de un cambio real. Pueden haber pequeños cambios que siempre son bienvenidos. Por supuesto que cualquier cambio es bueno
es bienvenido. Bueno, hay que cualquier cambio bueno, pues que claro. puedan haber cambios como el del 2016 para empeorar las cosas. Pero digamos, cualquier cambio bueno, por eso decía, cualquier cambio bueno, aunque sea pequeño, siempre es bienvenido, pero no va a producir realmente un mayor diferencia, ¿verdad? Entonces decía yo, el tema económico, la baja de impuestos y la apertura de mercados, obviamente, y de regulación, el tema de la ley electoral y de partidos políticos, el tema del servicio civil y el tema laboral a nivel estatal, y por supuesto el tema laboral a nivel privado. Sería fabuloso que también se flexibilizara mucho más. Luis Pedro, como olvidé decirle a los oyentes que como regalo de Año Nuevo nos íbamos a ir sin cortes comerciales hasta las 2 de la tarde y así fue, pero ya el tiempo, pues viste que que sé que hemos dejado muchos temas importantes, pero algo importante que queremos comentar es que sí, como bien sabe Luis Pedro, nosotros queremos que él regrese a ser parte ya oficialmente de los conductores de Libertópolis y pues en unos días ya les vamos a anunciar cuándo y a qué horas ya va a estar de regreso todas las semanas con nosotros Luis Pedro Álvarez, que repito, eso no significa que no lo esté invitando yo en todo pulmón a cada rato. No, seguro, y obviamente estos 8 años, aparte del tema de crecimiento personal, Marta Yolanda, un tema de mucho aprendizaje y mucho conocimiento de los actores políticos que siguen siendo vigentes, o entran nuevos, pero hay muchos otros que están vigentes, y entonces eso pues me ayuda a tener una visión del contexto nacional mucho más informada, mucho más completa y con la mejor disposición de hacer ese aporte. Y esa hora tuya semanal, ya les voy adelantando más información a los oyentes, toda esa experiencia que has adquirido va a hacer todavía más importante tu regreso a los micrófonos ya como conductor en Libertópolis. Así que esto es para satisfacer las preguntas que mejor ni te voy a decir cuántos, porque en todas las redes están preguntando. Hay más de alguien que está preguntando si vas a regresar a los micrófonos ya no como invitado, sino como conductor. Entonces, la respuesta es sí. ¿Sí? Por supuesto que sí, ¿no? Y muy agradecido contigo y con el equipo y ahí sí que, pues prueba de que he hecho lo mejor que he podido es que ustedes me permiten regresar a ese espacio, porque créanme lo que Marta Yolanda, Jorge, María Dolores, Estuardo, todos son muy exigentes también aquí dentro del equipo de Libertópolis y por supuesto que para mí eso es un gran orgullo y gran honor que después de haber dado ese paso dentro de la política de prácticamente una década de mi vida, pues pueda estar de vuelta en estos micrófonos dando, espero poder hacer un aporte mucho más completo de lo que probablemente lo hice antes. Y tal y como te habíamos dicho que tu lugar iba a estar reservado durante el tiempo que te fueras a hacer política, así que qué maravilla, esa es una buenísima noticia para los oyentes. Quiero aprovechar a agradecerles, ya le había dicho a Fabi Fuentes en YouTube, agradecerle a Mario Aguilar y a Roland Micho que nos acompañaron por ese medio. También en el caso de Facebook, solo los voy a leer rápidamente a los 51 liberhéroes que compartieron hoy, además de los que mencioné toda pulmón. Agradecerle a John Figueroa, a Javier Ruiz, a Lucrecia Sáenz, a Andrés Mustela, a Juan Lavé, Rodrigo Lacayo, a Michelle Fernández, a Gerardo Anleu, Gustavo Perdomo, Silvia Urizar, Archie Hernández, Río Navarrete, Lorena Juárez de Rosales, Géminis 10, y pues bueno, hasta ahí llego con los que todavía no había mencionado. Agradecer los comentarios que nos han dejado Marlene Amores, Rodrigo Lacayo, que sí, efectivamente, Rodrigo le explica a Marlene Amores que esa frase que ella nos cita de 2 cosas, no nos vamos a liberar del pago de impuestos y de la muerte, y la segunda de estas es posible que en el futuro, lo estoy parafraseando, pero ya vi que le puso en contexto Rodrigo y le agradecemos muchísimo de eso, es probable que en el futuro nos podamos librar de la muerte, pero no del pago de impuestos. Esa es de un pensamiento de Benjamin Franklin, uno de los Founding Fathers más interesantes y increíble. Y ojalá en estos nuevos espacios, Marta Yolanda, tengamos más tiempo de platicar sobre las interesantísimas intercambio de correspondencia que hubo entre los padres fundadores de los Estados Unidos, porque tuvieron todos estas discusiones, estos que nosotros hoy diálogos, tenemos, ellos las tenían también. Sí, y la explicación de la razón es exactamente lo que estamos viendo ahora, y las consecuencias de no hacer las cosas bien
como ellos ya lo tenían con una claridad muy grande. Y para terminar, Luis Pedro, tanto Marlene Amores, que dice será excelente que sea parte, dice de todo a pulmón, pero realmente va a ser parte ya del equipo de todo Libertópolis, o sea, va a regresar Luis Pedro a la conducción de programas. Dice sus argumentos son muy convincentes. Rodrigo Lacayo, te felicito y agradezco por tu trabajo, Luis Pedro. Saludos, Rodrigo. También Ingrid Judith Castillo, lamentando que Luis Pedro, uno de los pocos diputados decentes, ya no estará, pero esperamos escucharlo nuevamente en Libertópolis. Ingrid Judith Castillo es una de las que dice que regrese. Lorena Juárez de Rosales también, saludos a Luis Pedro Álvarez, siempre es un gusto escucharte en nuestro programa. Feliz 2020. Y gracias a Francisco Casa, Joaquín García y Rodrigo Lacayo y José Calderón, que todos nos comentaron que es Wally, es que esta es de la nota tecnológica, que nos habíamos olvidado cómo se llamaba esta caricatura, muñequito, sí. Entonces, pues bueno, amigos, por el momento hemos llegado, creo que no quedo en deuda con nadie, a todos les agradecí que nos acompañen, esperamos que mañana estén de regreso a las 12 en punto en todo a pulmón, amigos, para que aprovechemos al máximo, carpe diem, les decía yo al principio de este programa, aprovechemos al máximo la vida que tenemos, pero que la aprovechemos. Aprovecharla significa ser objetivos, ser racionales, tomar mejores decisiones basados no en nuestras emociones, sino en ese proceso racional de llegar a juicios verdaderos, que es lo que nosotros buscamos hacer en todo pulmón y en todo el equipo de Libertópolis. Así que, de nuevo, Luis Pedro, yo me uno también a todos los agradecimientos, porque como diputado es la última vez que converso contigo. Así es, Marta Creo, Yolanda. a menos que haya una emergencia esta semana. Bueno, esperemos que no. Y bueno, terminemos en paz. En nuestra Guate y en general, todo es posible. Así que de aquí hasta que, pues vamos a estar seguros hasta el próximo 14 de enero. Pero el escenario más probable es que como diputado, esta sea la última vez que podamos conversar. Yo me uno al lamento de los oyentes, porque yo también por ti voté, y es cierto que tenía yo que votar por un partido político, pero yo voté por ese partido político para asegurar que tú ibas a entrar al Congreso de la República. Y hoy, y la mejor prueba está con los hechos, estoy segura de que hice lo correcto, es el que de nuevo nosotros estamos sumamente contentos de que después de que termines como diputado ya regreses a la conducción de programas en Libertópolis. Y también te quiero agradecer todo ese costo que pagaste durante estos 8 años como diputado, y que bueno, todo lo vivido y toda la experiencia y todo el conocimiento que adquiriste no se va a perder. Seguro que no. Es más, estoy pensando en escribir algo por ahí. Me parece interesantísimo. Así que, Luis Pedro Álvarez, muchísimas gracias por el trabajo que hiciste como diputado. Además de eso, en el 7º y en la 9ª y en la 8ª legislatura, que han sido 2 legislaturas sumamente complicadas. Así es, Marta Yolanda, muchas gracias a ti, bendiciones a toda la audiencia, y bueno, nos seguimos viendo en Libertópolis. Así es, amigos, los esperamos a las 6 de la tarde en Contravía PM y a las 7 de la noche en Más Negocios. Y yo, repito, estoy de regreso con ustedes mañana al mediodía en todo pulmón. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.